¿Cómo están, amigas, amigos de Diálogos Fin de Semana? Nosotros, pues desde luego muy contentos por estar aquí hoy, esta mañana, donde esperemos que estén desayunando rico en casa en compañía de la familia. Hoy hablaremos acerca de un tema que de verdad no podemos escapar, ni hombres ni mujeres, y es más, yo diría que hasta dolorosamente las niñas y los niños también. Y es que hablaremos del estrés, el pan de cada día. ¿Pero qué es el estrés? Bueno, a lo largo del programa lo iremos descubriendo poco a poco. Y otra cosa es también averiguar qué es lo que nos causa estrés, pero si lo pensamos bien, la verdad es que yo creo que casi todo nos puede llegar a causar estrés. La diferencia está en qué tanta capacidad tenemos de enfrentarnos a él y sobre todo de darnos cuenta si lo estamos sintiendo o no, porque ¿sabe qué es lo peor? Que a veces hasta nos acostumbramos. Sí. Oye, claro que sí, a veces nos acostumbramos. Estoy estresada, pero les mando besos a todos. Buenos días allá en casita. Y bueno, también nos vamos a preguntar un poquito más adelante si el estrés es positivo. ¿Ustedes qué creen? ¿Podría haber un grado de estrés que nos podría beneficiar? Vamos a ver en qué. Yo creo que sí, Cris, pero sin duda también cuando nos vamos al extremo, el estrés puede causarnos muchísimo daño, incluso puede enfermarnos. Y todo esto también lo vamos a analizar con sus testimonios, con sus llamadas, con nuestras propias historias, porque el estrés hay una parte buena, pero hay otra no tan buena. Efectivamente, y también existen técnicas para manejar el estrés. Aquí hablaremos de ellas porque precisamente puede ser una señal de alerta que nos ayude a estar completamente vivos, bien presentes. Así que comenzamos. El estrés es aquella sensación de tensión o amenaza provocada por diversos factores que exigen una demanda mayor a la que pensamos que podemos afrontar. Puede ser un cambio en el estilo de vida, presiones laborales o conflictos familiares. La realidad es que el estrés es un factor que evita que una persona se encuentre en niveles óptimos de salud. Yo no sé si el estrés, cuando menos la palabra, se encuentre muy de moda desde hace ya algunos años, ¿no? Muy sobadita. Muy sobadita. Muy Para sobadita. todos estamos estresados, no puedo con este estrés, me está dominando, el estrés ya me enfermó, el estrés me crispa los nervios. No sé. No. En personaje, ¿no? Así lo sentí yo, creo. Y entonces, si sintieron este estrés hasta su casa, entonces funcionó el personaje. No, ¿qué tan común es que nos estresemos? ¿El estrés puede presentarse a diario en nuestras vidas? Yo creo que sí, ¿sabes? Yo creo que tiene que ver un poco con donde vivimos. O sea, nosotros que vivimos en la gran ciudad y que de repente lo escuchamos todo el tiempo, sí es cierto, ¿no? Que está muy sobadita la palabra, pero, hijo, yo te hablo a nivel personal, yo sí lo siento diario. O sea, de repente tú te organizas y quieres salir a tiempo y quieres salir a tu hora y calculas más o menos y de repente, por ejemplo, la ciudad es un caos y entonces entras con el estrés de llegar corriendo, ¿no? O el estrés de cumplir con lo que te toca cumplir a nivel personal, a nivel profesional. O sea, yo creo que en las ciudades sí. No sé si en el interior de la República lo vivan igual, pero en las grandes ciudades creo que sí. Y también yo creo que hay varios factores que hacen que este estrés vaya modificándose, ¿no? El hecho de, como dices, dónde vives, tu profesión, las mismas profesiones de algunas personas implican mucho riesgo, implican miedos, no sé, peligro en sí, inminentes peligros, y yo creo que también todo esto va modificando tu estrés cotidiano, tu estrés día a día. Hay gente que tiene mucho más tiempo de desarrollar otras actividades o que se está permitiendo bajar estos niveles de estrés. Pero fíjate que aunque vivas en total calma, así viviéramos en una isla, de todas maneras el estrés es algo inherente al ser humano. Entonces, ¿qué tanto tiene que ver con lo de afuera y qué tanto tiene que ver con cómo tú te manejas en la vida? Que también Claro. es Casa otra, de mis Que ¿no? también estaríamos hablando de la ansiedad, ¿no? O sea, de Claro. repente, Sí, cuando o sea, ya- cómo la interiorizas y entonces ya se convierte en un estado de ansiedad. Sí. Pero a veces el estrés, en muchas ocasiones, sí tiene que ver con la presión del entorno. De afuera. Pero y se puede confundir entonces, podemos tal vez no estar estresados y decir, me siento estresado. El equipo de producción salió a preguntar, ¿sabes que estás estresado? ¿Cómo sabes que estás estresado? Vamos a ver. Yo creo que tú te das cuenta cuando estás estresado porque hay una tarea en particular que es la que te estresa, te preocupa, te genera preocupación que deriva en estrés. Porque a veces ya te empiezas con los dolores de cabeza, el cansancio, ya no rindes lo mismo en el trabajo. Pues me siento muy presionada. Hay síntomas físicos para empezar, ¿no? O sea, a veces un poco el pulso sube, sudoración, falta de concentración.
Bueno, el cuerpo manifiesta evidentemente lo que está ocurriendo. Yo creo y que entonces sí. el estrés en el cuerpo, ¿en dónde se localiza? ¿Sabes qué? Yo creo que hay diferentes, no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, pero yo creo que hay diferentes maneras. Por ejemplo, puedes sentir un dolor en el estómago, puedes sentir dolor de cabeza, pero también, por ejemplo, hay personas que se arrancan el pelo, se arrancan las cejas, Se muerden las se uñas. muerden las Oye, en uñas, el cuello, en la espalda, sí, esto que la te espalda. pesa acá. Yo les quería contar que en la casa de mis ¿Qué cosa abuelitos, nos quieres contar? aunque a ti no te importe, mana, una de estas imágenes, como en un cuadrito de estas frases que luego ponen en algunas casas, y decía, estoy tan acostumbrado a estar en tensión que estar relajado me pone nervioso. Esto Está lo bueno. pusieron en una casa de Cuernavaca Está que muy bueno el teníamos. Está bueno. cuadrito. Y Pero- ves como si era Sí, interesante. estaba interesante. Y esa es la Y diferencia que quiero cierto, encontrar. Estamos mal acostumbrados. ¿Qué tanto es tensión y si es lo mismo que estrés? Es lo mismo, es que, fíjate, eso iba a decir, la verdad no hemos dicho qué es el Definir. estrés, pero es una sensación que todos sabemos que existe, pero no la sabemos definir muy bien, pero es como esta sensación de inestabilidad, como de inquietud, como de tensión, yo lo diría, la verdad, como con tensión, que te hace sentir muy desagradable, que como que estar estás siempre como- a prisa Sí, también, ¿no? sí. Pero que también los especialistas dicen, nos han dicho aquí en los programas que el estrés también es necesario Es para necesario. funcionar, para cumplir metas, para cumplir objetivos, porque Claro. sí necesitamos como este impulso también. Pero No, bueno, y eso además, sería otra cosa, y ¿no? además estar siempre alerta, ¿no? O sea, para eso es necesario, para que entonces te actives y tu cuerpo... lo que es cierto también es que pensamos de forma más veloz cuando se necesita. No todas las personas lo logran hacer. Me parece que es algo que también podemos ir entrenando con el tiempo. Sí. Hay personas que podrían perder el control completamente cuando se sienten en una situación de estrés y hay quienes se activan mucho más, incluso con esta adrenalina que los hace ser capaces de lograr cosas que tal vez No dentro de lograrían. un momento más apacible, más en equilibrio, no podrías realizar. Pero ¿sabes qué es lo peor? Lo que yo decía al principio es que nos acostumbramos al estrés. claro. Ya ni siquiera sabemos cuando estamos estresados o no. Y luego también es la palabra mágica de todos los médicos. Cuando no saben No qué saben tienes, qué tienes. todo es Está usted estrés, todo es estresado. estrés. Ansiedad. Oigan, Ansiedad, pero estrés. ¿sabes qué? Para que lo aclaremos un poquito más, les voy a leer lo que se supone que es el estrés. A ¿no? ver. Dice, es un estado de cansancio mental provocado por la exigencia de un rendimiento muy superior al normal. Suele provocar diversos trastornos físicos y mentales. Ahí está. Entonces, la verdad es que yo no sé si todos hemos llegado al estado de estrés. Exacto, Basándonos exacto. en eso. Ay, Oigan, pues, claro que pues no se sí, estresen, pero claro es que momento sí. de hacer una breve pausa Yo y sí. regresamos de inmediato. No se vayan. Estamos en una época en la que el estrés está más presente que nunca. Si bien es un mecanismo de defensa que de muchas maneras ha garantizado la supervivencia de la especie humana, actualmente el estrés prolongado por factores emocionales, físicos, sociales o económicos se ha convertido en destructivo y debilitante para las personas. Bueno, pues cuando uno se pregunta qué es lo que me provoca estrés, la verdad es que puede ser cualquier cosa. Porque sí, como lo decía Cristina, pues hay agentes externos que nos producen estrés, ¿no? El tráfico, los problemas, el trabajo, los hijos, la educación de los hijos, el dinero. ¿Qué le digo del dinero? Pues por supuesto, las deudas. Todo puede ser susceptible a que te cause estrés, pero ¿por qué unas personas lo padecen más que otras? También porque uno va desarrollando esta como tolerancia, esta adaptación, digamos, que debemos de tener al estrés, porque aunque sí es cierto que un poquito de estrés es bueno, la verdad es que vivir toda la vida con una tensión espantosa, sintiendo como que no logras las cosas que quieres, como que no te salen las cosas bien, también es horrible, es una sensación muy fea. O vivir con alguien así a tu lado. Nos Sí. dice aquí una llamada de Ana Camila, vivo con una persona súper estresada. Siempre está nerviosa, se muerde los labios, siempre está moviéndose de un lado a otro. Si está sentado, mueve la pierna y en verdad es insoportable. Me altera los nervios estar con mi pareja. Es súper Híjole. contagioso el estrés, digo, cuando otra persona lo tiene. Pero fíjense, salimos a la calle y les preguntamos qué es lo que les provoca estrés, porque cada quien tiene algo distinto. Vamos a ver qué fue lo que dijeron. A mí principalmente lo que me provoca estrés, un gran estrés, es el tráfico. Principalmente a mí las grandes cargas de trabajo. El estrés a veces es como una gripa, ¿no? Te lo contagian los demás.
Cuando son muchos exámenes al mismo tiempo, pues, y los proyectos, pues eso me provoca estrés. Lo que me provoca estrés a veces es la incertidumbre. Pues a veces el no descansar, en el trabajo a veces no tenemos el espacio a veces ni para comer. Todos los de- Bueno, pues ahí está, como le digo, cada quien tiene sus propias razones. A mí sí, la verdad, me estresa muchísimo el tráfico. Pero les voy a decir que hubo una etapa de mi vida donde yo tenía los niveles de cortisol muy altos. Cada vez que me tomaban sangre me salía el cortisol muy elevado. Entonces una vez el médico me dijo, esto tiene que ver con tu control de estrés también. O sea, está relacionadísimo. Tú te estresas, suben los niveles de cortisol. Y eso pues a la larga hace daño, ¿no? Tiene muchas repercusiones, que no vamos a hablar de ellas. Pero el caso es que yo me propuse, por eso cuento esta anécdota, porque yo me propuse a partir de ese momento ser muy consciente de mi estrés y liberarlo, ¿Pero ser cómo? una persona que fluyera más. Pues empecé a tratar de resolver las cosas que me inquietaban, a tratar de soltar aquellas cosas que no puedo resolver. Oye, te encontraste el mejor de los empleos para el estrés. Aquí casi no hay Aquí casi no hay estresantes. estrés. Aquí no vivimos estrés. Pero lo que les quiero decir es que sí se logra. Lo logré Pero, por porque ejemplo, a los 3 meses fui y ya tenía los niveles de cortisol. Pero, por ejemplo, Perfecto. dices que tu coco es el tráfico. Sí. O sea, eso no lo podemos cambiar. No puedes Pero evitar. ¿cómo le haces entonces Pero, cuando estás en el tráfico mira, para por sentirte ejemplo, poco yo estresado? cuando ya sé, pues tratas de identificar ciertos horarios, trato de evitar sacar citas o dirigirme a ciertos lugares cuando ya sé, y cuando es inevitable, de verdad, yo ya pienso, por ejemplo, el viernes pasado tenía que ir del sur de la ciudad a Polanco y ya me voy mentalizada de que voy a salir con tiempo porque voy a hacer cierto tiempo de más y como que sí tratas de trabajarlo previamente. de tener tus estrategias. Sí. Yo te voy a Yo decir me qué voy hago. cantando. ¿Tú qué haces? Yo también me pongo la música que me gusta, lo uso de catarsis para cantar a todo volumen, así que si ve a una loca cantando por el periférico soy yo. Y yo también, ¿O o tú? yo también. Y también, por otro lado, audiolibros. Empecé aprovechar a los el libros tiempo, que nunca claro. tengo tiempo de leer, de repente los encontraba en audiolibros y entonces voy oyendo mis libros en el Oye, coche, salgo un mantras. poquito A más mí también me ha temprano. servido mantras, ¿no? De repente poner discos de mantras y ir cantándolos y entonces también eso te va Sí. relajando. Sí, yo creo que hacer ciertas tareas, llevarte ciertas tareas que no vayan obviamente a distraer tanto el manejo y que te provoquen Claro. un accidente, pero eso puede ayudar. O sea, ya estar más bien con la mentalidad de voy a pasar tanto tiempo en el automóvil, así que voy a aprovechar lo más que pueda. Claro, estamos hablando de algo que yo creo que pues es bastante controlable, aunque sabemos que hay otros tipos de estrés que Claro. no es tan fácil. Pero a ver, miren, Leonardo Rodríguez nos dice, soy una persona muy ansiosa y controladora, así que vivo con estrés. No sé estar quieto. Para mí el estrés me da energía. Fíjate cómo lo interpreta, ¿no? Pero dice mi esposa que la altero, que cuando está conmigo está siempre estresada. Híjole, Leonardo, pobre de ella. Oye, ¿Cómo mira, lograr un equilibrio? Elizabeth Frías dice, hace como un año me asaltaron fuera de mi trabajo. Desde ese día no vivo tranquila, siempre estoy estresada, como angustiada de que algo me pueda pasar y me ponen de nervios las personas que se me acercan demasiado. Por supuesto, este es un estrés muy entendible, yo creo que nos ha pasado a muchos de nosotros, pero de todas maneras no se vale que cedas tu poder de vivir feliz, de vivir tranquila. Eso ya es estrés postraumático, Sí, ese ¿no? es importante puntualizarlo. Ese es un Postraumático. estrés postraumático. Pero Y ya cuando entonces, pasa muchísimo tiempo. No importa, Marisa, puede, por ejemplo, ser años, ¿eh? Ajá. Entonces, yo creo que cuando identificas algo así, o sea, que sí hubo un evento que fue muy fuerte, que puede ser un asalto, que puede ser un secuestro, que puede ser un accidente, que puede ser algo muy fuerte, y tú sigues sintiéndote que te estresas porque oyes un ruido, porque no puedes salir de la casa, necesitas ayuda profesional. Ah, de claro, veras, ¿eh? claro. Oigan, Es muy miren, difícil salir de ahí solo. Otra situación que puede estresarnos a muchos, como Daniela del Campo dice, a mí me estresa mucho pensar en el futuro. Me estresa si voy a tener éxito, me da miedo el fracaso. Tengo tal estrés que ya no puedo manejarlo y me salen ronchas en toda la piel. Ahí ya está hablando su cuerpo, hay una manifestación como la de sus análisis clínicos y sí, también pues creo que es un caso en donde se requiere ayuda para que pueda aterrizar más y vivir el presente. Es que ¿sabes cuándo te das cuenta de
que tienes estrés justo cuando empiezas a somatizar y cuando te empiezan a salir cosas o te empiezan a pasar cosas, como insomnio, empiezas a sentirte como muy angustiado, no duermes bien. Dolor de cabeza, dolor de estómago. O te lastimas, o sea, te haces cosas, como decíamos, ¿no? Morderte las uñas, arrancarte los pellejitos. O sea, yo conozco a personas que tienen, o sea, la mitad, pocas cejas. Hasta pestañas. Yo he conocido personas que les han arrancado las pestañas. Mira, esta llamada es de Emma Hernández y nos dice, está de moda ahora que todos es estrés. Siempre ha existido, pero ahora lo achacamos todo o le echamos la culpa al estrés de lo que nos sucede o de nuestro comportamiento. Y yo te iba a decir que creo que antes de llegar a que el cuerpo comience a manifestar todo esto, sí hay que poner mucha atención a cómo estamos actuando. Simplemente estar incómodo ya en un lugar, entonces nos habla de que algo no está en equilibrio, ¿no? Algo se está yendo para otro lado. Para no tener que llegar a esto, porque yo creo que todas estas situaciones que nos compartía la llamada, las vivimos todas y todos, pero no habría que enfermarnos y llegar a ese cuando pierdes la capacidad de disfrutar el momento que estás viviendo. El otro día una amiga puso en su Facebook una cosa que se me hizo súper interesante. Se puso a analizar, ella había ido al cine y estaba en el cine disfrutando de un momento en compañía de su mamá y le sonó el teléfono y vio que era una persona en una situación de un cliente, no sé qué, y decidió salirse a tomar la llamada porque pensó que era algo súper importante, ¿no? Cuando sale y toma la llamada se da cuenta que era algo que podía haber esperado 2 horas de la película y entonces hizo toda esta reflexión en el sentido de decir, es que debemos de permitirnos estar, en ese caso, con mi mamá en el cine y disfrutar de ese momento, ¿no? Y se me hizo muy interesante porque a veces no nos damos esa oportunidad por estar estresados. Vamos a seguir platicando de eso, pero vamos primero a una pausa y regresamos, no se vaya. El estrés positivo es aquel que nos estimula a enfrentarnos a los problemas, permite que seamos creativos, tomemos iniciativa y respondamos eficientemente a aquellas situaciones que lo requieran, en lugar de sentirnos impotentes y fracasados. El estrés positivo permite que nos sintamos llenos de vida, con energía, y en caso de que logremos salir airosos de aquellos proyectos que teníamos en mano, nos permiten sentirnos satisfechos por las experiencias vividas. Oigan, qué interesante, después de haber puesto como esta connotación negativa sobre el estrés, pues pasarlo al estrés positivo y encontrar que, bueno, un estrés positivo podría ser aquel que me impulse a poder terminar mi trabajo, aquel que me impulse a ser más creativa, a poder solucionar un problema, a no quedarme como de repente pues sin poderme mover, porque de repente hay situaciones que nos dejan sin poder petrificados, ¿no? Que nos paralizan. Entonces, bueno, pues encontrar el estrés positivo sería interesante. ¿Ustedes creen que existe el estrés positivo? Sí, claro. Sí, por supuesto. Claro. Es que mira, el estrés es esta necesidad o esta fuerza que de repente tienes interna de huir o de pelear, ¿no? Que es como esta reacción natural que viene desde la época de las cavernas. Claro. Sí, como mecanismo de defensa. Como un mecanismo de defensa. Entonces, cuando tú estás ante una situación, digamos, estresante, algo que se tiene que resolver en ese momento, pues por supuesto que te sirve esta adrenalina que te despierta para que puedas tomar una actitud, para que puedas hacer algo. Pero fíjate que estudios muy interesantes, nomás rapidísimo, demuestran que las mujeres en situación de estrés somos muy distintas a los hombres. Dicen que si estamos en una habitación o en un lugar con mucha gente y de repente suena la alarma de incendios o está temblando, los hombres tienden a buscar la salida más próxima, a hacer cosas muy prácticas, pero las mujeres inmediatamente vamos a rescatar a los niños o a las personas, a proteger a las personas que vemos que tienen mayor necesidad. Digamos que esa es una forma distinta de reaccionar entre hombres y mujeres ante el estrés y es muy interesante. Oye, eso te mueve. Claro, pero aparte, qué chistoso porque sí tiene que ver con una cuestión de género, ¿sabes? Sí, totalmente, ¿no? Sí, y qué impresionante que en un momento en el que tal vez no tienes que ponerle mucho la cabeza, sino más la intuición, inclusive lo hagamos, sí, ¿no? Así Qué interesante estudio ese. Sí. Oigan, pero bueno, salimos a la calle y les preguntamos a los televidentes, ¿el estrés puede ser positivo? ¿Tú qué opinas? No, porque el estrés en lugar de ayudarte te afecta y no te ayuda en mucho. No, no creo. No creo porque es algo que te roba tu seguridad y tu forma de ser.
En cierta medida sí, porque, por ejemplo, puedes cruzar una calle y con el estrés te ayuda a que no te atropellen, pero cuando ya rebasa eso, ahí sí ya es un problema. Fíjate qué interesante. Yo creo que yo coincido con ellos, ¿eh? Sí. O sea, con los privados. De repente me cuesta como trabajo pensar que el estrés puede ser positivo. De veras. Sí, Pero me cuesta mira, trabajo. O sea, yo creo que más bien es como, no sé, como un impulso hacia adelante, o no sabría cómo llamarlo. Pero la palabra estrés junto a la palabra positivo a mí me cuesta trabajo. Miren, Felicia López nos dice, yo creo fervientemente que el estrés nos da valentía para enfrentarnos a esa circunstancia en la que nos vemos acorralados y presionados. A veces necesitamos un poquito de este estrés, llamémoslo así, para ese impulso, El ¿no? impulso. Yo creo que sí, yo estoy completamente de acuerdo. A mí me parece que sí cumple una función bastante positiva, aunque pareciera difícil de entender. Sin embargo, esto que decías, donde te encuentras petrificado y no sabes qué hacer, el estrés justamente es ese movimiento, más allá de un cosquilleo, porque no es una sensación en realidad agradable, es una sensación de alerta y de máxima atención a lo que esté pasando. Pero, y decías, está muy interesante desde luego este estudio de cómo reaccionan las mujeres y los hombres a distintos estresores, porque tal vez eso es en un temblor, pero no sé si siempre se pueda reaccionar de la misma forma. Y no sé si sea una parte instintiva o aprendida, ¿sabes? Claro. Porque sí. Es aprendida como- y ya la haces automática, ¿sabes? Pero Sí. como mecanismo de defensa me parece más bien una reacción instintiva. O sea, Claro. esto viene de naturaleza. Es como por ejemplo, si Como alguien, salvar a la- si a alguien la- se cae, a la tú especie. normalmente, no es que te burles, sonríes porque muestras los incisivos. Ay, yo a veces sí me burlo porque me da mucho nervio y me pongo a reír. Es que es eso, esta situación estresante de que Sí. te pudo haber pasado a ti, ante el peligro reaccionas y muestras los incisivos. Entonces no es que te estés burlando en realidad, sino ante el peligro Es tensión. reaccionas. Oigan, Exacto. pero fíjense lo que nos dice Laura Fernández, a ver qué opinan ustedes. Soy la típica mujer que deja todo para el último momento, pues necesito esa dosis de estrés que me provoca ponerme las pilas y rendir mejor. Para mí sí es positivo el estrés. Mira, Sí. justamente tú mencionaste la palabra eustrés y aquí dice, es lo que permite que seamos creativos, tomemos iniciativa y respondamos eficientemente a aquellas situaciones que lo requieren. La conversión al estrés positivo permite que estemos llenos de energía y favorece así las actividades cotidianas. O sea, cuando lo pero- usas como en positivo, ¿no? En positivo. Mira lo que dice Guadalupe Medina. Dice, yo pienso que vivir un momento de estrés no es lo mismo que vivir estresado. Yo sí he sentido estrés, pero no vivo estresada. Todo en la vida tiene una solución. Esta frase es mi filosofía de vida. Oye, y me eso está encanta muy lo que bien. Muy bien, dice, sí. porque claro, no es lo mismo tener momentos estresantes, que todos lo vamos a tener, a hacer del estrés una forma de vida. De Ya vida, estar exacto, tan claro. tenso todo el tiempo. que Oye, no sí puedes hay personas relajarte. que, como ella bien dice, sí hacen Hacen un un estilo de- estilo de vida sí. vivir estresados. Así Y es. claro, el estrés positivo sería entonces ese momento en el que me levanto, actúo, me hace ser creativa, pero no reacciono, Claro. pero no toda la vida, ¿no? Roberto Sierra nos dice, el estrés en nuestras vidas en sí mismo no es perjudicial, tiene una función básica para nuestra supervivencia. Yo me levanto todos los días gracias al estrés. Bueno, te voy a decir, si tú tienes ¿A los tres o al estrés? un ¿Qué dijo? despertador de estos que suenan como si estuvieras con los bomberos, entonces definitivamente sí No, te va a bueno. levantar el estrés. Sí. Hay despertadores que son horrible, eso es horribles. horrible. Yo no sé si a mí me levanta el estrés, la verdad, a mí me gusta dormir. Así es que no sé si Sí. el estrés me levanta más bien el despertador. No, pero hay gente que se despierta en la madrugada porque tiene estrés. Digo, a mí me ha pasado Sí, también. o que A mí me ha tienes pasado. Pero sí, eso cuando sí, estás preocupado. Claro, preocupado, ¿no? Cuando tienes, ¿sabes de qué no hemos hablado? Por ejemplo, cuando tienes broncas de dinero. Exacto. Uy, sí. Ay, ese sí es un estrés que puede durar mucho. Bueno, inclusive hemos sabido de personas que llegan hasta el suicidio por el estrés Sí. de perder Pero un ¿de qué te un- sirve, digo yo? de una ¿De qué deuda. te sirve? Yo sé Una que es muy deuda. difícil controlarlo, pero ¿de qué te sirve estar preocupado por algo? Realmente no resuelve las No. cosas. Como esta frase Había de un Buda, ¿no? chiste, a ver, Como, ¿cuál? que dice, si tienes solución, ¿para qué te preocupas? Y Si, si no, no la tienes tiene, solución, ¿para ¿para qué qué te te preocupas? preocupas? Exactamente. Exactamente. Y yo también me acuerdo mucho de un chiste que me contaba mi papá, que decía que estaba un señor dueño de unas fábricas sentado en su casa en fin de semana, en la playa, en su casa de playa, muy contento y muy a gusto, y de repente le llaman por teléfono y le dicen, don Julián, que se ha quemado la fábrica.
Y entonces él dice, ¿cómo? ¡Qué horror! ¡Qué disgusto me voy a llevar el lunes! ¡Qué maravilla! Era fin de semana, ¿para qué preocuparse? Ay, ¿no? me encanta la filosofía. No, hombre, me parece sensacional. Yo creo que sí tiene mucho que ver con cómo nos paramos frente a las cosas y tiene mucho que ver con cómo las pensamos, ¿no? Ah, sí. O Oye, sea, creo- las cosas van a suceder, pero Claro. cómo las enfrento, cómo las pienso, hace la diferencia. Claro, creo que también va a formar parte de mi nueva filosofía, Ay, sí. pero primero tengo que conseguir la fábrica. Creo que sí, es buen punto. Pequeño detalle. Bueno, todos bueno. tenemos una fábrica. De sueños. Exacto, bueno, qué ¿A qué le llamas la fábrica? Podríamos, ¿no? Eso lo podríamos pensar. Vamos a un corte, en un momentito regresamos. No se estresen. La ansiedad, el pánico o el miedo son algunos de los síntomas que acompañan a la persona que padece estrés crónico. Este puede surgir ante la pérdida del trabajo, una enfermedad que padezca algún familiar, un accidente, en fin, cualquier situación que cambie de repente nuestro panorama, algo que no esperábamos y que nos sorprende. En definitiva, un cambio en nuestra vida que se perciba como amenazante puede venir acompañado de estrés crónico. Pues precisamente hace rato, antes de salir al corte y en el bloque anterior, hablábamos del estrés crónico, de cuando hacemos del estrés nuestra forma de vida, ¿no? Y que qué distinto es atravesar por situaciones estresantes, como lo decía ¿De eso esta hablábamos? llamada. ¿De eso hablábamos? ¿Ya se te olvidó? El estrés ya no te permite. Es que no. una de las Hablabas causas la del llamada. estrés es olvidarse de las cosas. Sí, también. Ujú. Pero Eso sí me pasa. Ya nos estamos dando Hablábamos- cuenta. Ay, oigan, qué cotorreo. Ya se me olvidó lo que iba a decir. No, no es cierto, lo tengo muy claro. Esta llamada que nos permite identificar cuando una persona está viviendo un estrés crónico, porque ya todo le genera estrés, a cuando podemos identificar una situación que es estresante y que todos yo creo hemos vivido y hemos pasado por etapas más estresantes que otras, pero tenemos esta capacidad de poner una pausa y hacer esta distinción, ¿no? En nuestra vida cotidiana. Porque si nos vamos a este estrés que permanece y que lo hacemos una forma de vida, surgen muchísimas problemas ya en la salud. ¿Tú qué haces, por ejemplo, para alivianar el estrés? ¿Tienes alguna Pues dependiendo técnica? la etapa en la que he pasado estrés mayor o menor, he tomado terapia. En una etapa de mi vida fue necesario consultar con alguien más porque pues ya me sobrepasaba la situación. Y otra cosa que nos funciona mucho en mi familia es poner una pausa y salir de fin de semana a algún lado en la medida de lo posible. Eso es no cierto. siempre tiene que ser caro. Entre semana a mi esposo y a mí nos gusta mucho ir al cine. Sí, cambiar un poco la dinámica, ¿no? Exacto, salir un poco de la No caer en la rutina, rutina, y eso es. poner una pausa por esos minutitos que se puedan. Y también me gusta muchísimo hacer ejercicio. Vamos a ver qué nos dice la gente cuando le preguntamos si identifican, y ahorita nos ayudan también con sus experiencias, en qué momento el estrés ya se vuelve un problema. Yo creo que es cuando ya no sabes ya definitivamente qué hacer, ya no sabes a dónde ir ni a dónde recurrir, entonces ahí ya es un problema. El estrés es un problema cuando ya es como en tu vida diaria y identificas los detonantes para pues, ponerle un alto. Yo creo que ese ya es cuando es un problema y empieza a afectarte. Cuando llega a ser un problema, cuando afecta a tu salud. Todos ellos coinciden en que cuando afecta a tu salud, ¿ustedes qué Sí, opinan? fíjate que, por ejemplo, Antonio Gutiérrez nos dice esto, que creo que no lo hemos tocado y sí es cierto. Sufro de colitis y gastritis. En verdad que no puedo con tanto estrés. Ante cualquier situación estresante se me inflama el abdomen. O sea, esto que dices, Andy, o sea, de repente ya mi cuerpo me lo grita, ¿no? Habíamos dicho como otras partes que son más visibles, pero a veces también tiene que ver con cosas internas que nos está diciendo, ¿sabes qué? Pues esta gastritis o esta colitis tiene que ver con que estoy estresado de más, ¿no? O Todos sea, los itis, ¿no? Dicen que todos los itis, Todas las todo lo que termina en inflamaciones, itis sí. La es migraña también, ¿no? Sí. Fíjate, por yo, estrés. yo creo que el estrés cuando pierdes el control es cuando ya es negativo, cuando te hace olvidar, cuando te hace perder el control completamente. Pero creo que tiene que ver también cómo te lo educaron, porque es algo que también se aprende, o sea, que se va puliendo con la vida. O sea, ¿cómo Sí es un lo instinto, expresas? pero cómo lo expresas, exactamente. Si yo en casa vi toda la vida que se tronaban los dedos o ante estas situaciones estresantes, a lo mejor lo imito
o lo llevo a otro comportamiento, pero creo que sí también se va aprendiendo un poco, ¿no? Sin duda. Sí. Como lo hemos platicado muchísimas veces en muchos programas de diálogos, claro que lo aprendes, o sea, aprendes a repetir lo que te enseñaron tus papás o tus abuelos o las personas, las figuras importantes en tu vida, por supuesto que sí. Y lo que es como muy importante es ver si es eficiente para ti en este momento o si hay una manera en la que lo puedes cambiar. O sea, por ejemplo, lo que estuvimos diciendo, bueno, escuchar música, hacer meditación, hacer ejercicio, o sea, ¿de qué manera yo lo puedo enfrentar? O lo que dijiste que es precioso, A que mí me sí encanta me esa frase, enseñaron. si puedes hacer algo, hazlo, y si no lo puedes hacer, pues tranquilo. A mí sí me enseñaron a lo de la fábrica hasta el lunes. ¿Ah, sí? Mi papá también decía algo similar. Él decía, y mira que es una persona que hasta la fecha, bueno, su trabajo es algo Estresante. es estresante, pero además le encanta y forma una parte importantísima de su vida. Pero él siempre decía esto de, nos vamos a ir el fin de semana y si no hay algo que pueda resolver, no me llamen, les decía, no me llamen porque no va a servir Pones para en nada. pausa ¿no? las cosas Sí, que también hay ponerlas que en- aprender a dejarlas, porque vamos al trabajo y después llegamos a casa y llevamos todos los problemas del trabajo a la casa y los vamos cargando, o al revés, estás en el trabajo y vas cargando todos los problemas Claro. familiares, O lo que hasta tienes. las vacaciones, Pero llevas ¿sabes el qué? Yo estoy trabajo. súper de acuerdo con ustedes y sí, ya va a ser una frase mía, pero creo que también hay personas que postergan. O sea, Sí. que Ah, siempre también, es la claro. vacación y entonces llega un momento en el que ya las cosas los rebasan y ya no tienen solución, ¿sabes? Eso también es Procrastinar. estresante. Todo es estresante. Sí. Oigan, ¿ustedes Procrastinar. se han enfermado por estrés? ¿Han Yo sí, identificado? las enfermedades gástricas, la verdad es que sí las padecí, sobre todo hace tiempo. Ahora ya no tanto. Y mira, estaba pensando el por qué elegimos ciertos trabajos que son algunos más estresantes que otros. Y la verdad es que yo toda la vida he estado en trabajos estresantes. Pero creo O que sea, ¿te también es- refieres a nosotras? Te generamos Sí, estrés. No que ustedes me generen No, el pero estrés. claro, no, estar no, en, desde una, luego en no. un programa en vivo es No, una pero dinámica una distinta. obra de teatro, el cantar ante un público, el estar en un Son programa de retos. televisión, Es que son yo- retos. Pero ¿Y yo sabes creo qué? que cualquier trabajo Pero se implica convierte en algo retos. que es un poco más estresante tal vez que otra actividad, pero también un reto. Entonces, no lo elijo porque sea estresante, sino porque es algo que tal vez me exige un poco más y le encuentro entonces un gusto. Creo que ahí es cuando ya comienzas a bajarle justamente ese estrés y transformas. encontrarle lo positivo, ¿no? Sí, y a disfrutarlo. Vamos a ver lo que nos contestó la gente cuando le preguntamos si se han enfermado por estrés. La última vez, pues sí, como contracturas fuertes en la espalda, ¿no? Ahorita tengo gastritis. Sí, empecé con taquicardias. Yo apenas fui con el médico porque me dan dolores en el cuerpo, pero me dan, haga de cuenta que me dan dolores poquito. Aquí, acá, y se me quitan luego. Y aparte de eso comencé a perder la memoria, pero del nombre de las cosas, no de los actos. Y ya que estuve con el doctor que me dice que si tengo problemas o algo, y le dije, ¿por qué? Dice, porque usted está bien de salud, lo único que tiene es algo de estrés. Pues Fíjense, yo insisto ella en que habla todos de son una estresantes. manifestación psicológica, dice que incluso se le empezaban a olvidar las cosas. Sí. Ya Sí. a ese Es que grado. todos son manifestaciones psicológicas. Tú preguntabas si nos había pasado. Yo, por ejemplo, perdón, sí me descubro de repente arrancándome los pellejitos. Sí. Y entonces para mí es como una alerta de repente a ver qué está pasando y tengo que hacer un alto porque estoy tan estresada. ¿no? O sea, Miren, Luz Guzmán nos dice, mis hijos me estresan mucho entre la casa y ellos me están volviendo loca. Me salí de trabajar para vivir más tranquila y ha sido peor. Vivo enferma, desesperada, sin ánimos. Qué interesante, porque a veces salir tantito de la casa y de la rutina también ayuda. Claro, pero pobre, caray, qué difícil. Pero además a donde quiera que vas, llevas tu estrés contigo. Entonces Sí. uno cree que de repente te sales de alguna situación estresante y crees que ya, y no, ahí vas tú con tu manojo Claro. de nervios a todos lados, sintiéndote exactamente igual. Lo que hay que hacer, creo yo, es aprender a lidiar de otra manera Claro. con la vida, con las cosas y con los problemas. Enfrentarlo, ¿no? Nadie te salva. Exacto. Enfrentarlo, cambiar Oigan, tu forma de pensar. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. El ritmo actual de la sociedad en la que vivimos facilita muchas respuestas ante el estrés que acaban por hacerse crónicas, por lo que resulta fundamental emplear estrategias para calmar nuestra mente y nuestra activación fisiológica. Existen herramientas como la yoga, la meditación y el ejercicio
que pueden ser utilizadas como un recurso personal que contrarreste los efectos negativos del estrés y la ansiedad. ¿Tú qué haces para manejar el estrés en tu vida diaria? Bueno, seguramente, bueno, claro, hay técnicas para el manejo del estrés. Ya en el bloque anterior tú nos hablabas, lo que decías también en esta introducción, de cuáles pueden ser estas técnicas. Pero ahorita tocabas una que es maravillosa y que yo comparto mucho y constantemente lo estoy haciendo, y es aprender a reírnos de nosotros mismos y de las cosas que ocurren alrededor. El humor. Qué importante. El humor con el que tomemos las cosas, de verdad, siempre será muy importante. Claro. Ahora, no siempre se puede hacer. No. Ustedes pueden ¿Has ver visto a la gente que se ríe en los velorios, por ejemplo? Sí, claro. Sí. Es muy común reírse en los Eso ya velorios. es como pero nervioso, ¿no? Es una risa nerviosa. No es una falta de respeto, es no, un mal manejo de la atención. Sí, es un manejo y libera. Libera, Claro, por es liberador. supuesto. ¿Sabes? Yo lo que hago ahorita pensando en eso es que de repente creo que tenemos técnicas que ni las tenemos muy conscientes. Como por ejemplo. Fíjate, yo sí busco programas de risa. O yo sea, también. llego en la noche a la casa después de todo un día de trabajo, que sí es un día muy fuerte de trabajo a veces, y entonces busco, por ejemplo, Modern Family, ¿no? Y estoy botada de la risa, o busco chistes, o sea, sí busco cosas que me hagan reír y me súper relajo. A mí me ha pasado que sí estoy buscando película y digo, no, algo ligerito, algo, porque no estás en el humor de ver algo denso, algo que te haga de reflexionar, y hay otros momentos para ver algo más crítico, ¿no? Yo creo que todo es cuestión de equilibrio, ¿no? Sí, Y yo creo que hay que aprender a equilibrar, a saber que hay momentos en los que sí, también uno debe de, creo yo, hundirse en su tensión tantito, como para ver de ahí a dónde sales, qué vas a También hacer. llorar, Marisa. Llorar, Exacto. que te duelan las cosas, Sí. ¿no? Que forma parte del estrés. También hay que hacer eso, pero también hay que buscarle el equilibrio. Es decir, no estar Esta todo parte- el tiempo regodeándote en la tensión. Claro, esta parte es la resiliencia. El arte, por ejemplo, puede ser maravilloso. No es un escape solamente, nos ayuda a entendernos y a escucharnos. El escribir, por ejemplo, si estás viviendo un eso momento es dolorosísimo, delicioso. es maravilloso Sí. porque de verdad te puedes reflejar allí todo y es muy poderoso. La música, Oye, el poder Oscar, bailar, el por deporte. ejemplo. Platicábamos El antes de deporte. entrar al programa, Cris y yo, de una clase que estoy tomando de box, y que le digo que es bien Ay, es liberador, maravilloso. porque primero haces muchísimo ejercicio, sudas, y es un acondicionamiento físico, y luego los golpes que das en el entrenamiento. Pero a ay, un es como- muñeco, a un Sí, muñeco o a la un pera, entrenador. Es un muñeco de 1,85. Así le con dices ojos a tu marido el muñeco, ¿no? Acabas agotado y en diferentes actividades físicas yo he sentido esta liberación de la energía. Sí, es increíble. Ay, decir qué rico corrí, qué rico. Fíjate, lo la dice- yoga. Ay, ¿sabes qué? Ay, perdón, ¿sabes qué también? Ponerte en acción. Sí. O sea, por ejemplo, si estás muy estresado porque tienes que entregar un trabajo o hacer algo, hacerlo te quita el Sí. estrés. Sí, claro. Fíjate, dice Rodrigo Martínez, todos los días sin excepción camino 1 hora. Si no hiciera esto, ya me hubiera dado un infarto de tanto estrés. El ejercicio, y miren que yo soy flojita, hablo de dientes para afuera, pero la gente que hace ejercicio, la verdad es que te dice que libera una cantidad de estrés impresionante. A mí, una de las formas que más me gusta es bailando. Me encanta bailar. Es que se liberan endorfinas. Esa unión, digamos, De o la esa música. simbiosis de la música Y mover el con cuerpo. mover el cuerpo, de verdad es extraordinaria. Pero para bailar, pues no te tienes que ir a un lugar a bailar o que te inviten a bailar. Te Puedes bailar pones en tu tu casa, música en tu claro. casa, ¿no? Sí. Yo a veces estoy en la regadera y estoy bailando. Oigan, cantando, eso es buenísimo. claro. Georgina Sí. Chávez dice, mi mejor terapia para no estar estresada es tejer. Esa Claro, es otra también. que A ella se le ha gusta. utilizado. Sí, Lo o por decía- ejemplo, jugar estos jueguitos, está comprobado que jugar los juegos estos como Candy Crush y todos estos que están de moda, sin exceso, Tú también eres relajan. jugadora, ya te he cachado, ya te he cachado. Sí, sí soy. Pero ¿sabes qué? Sí me relaja. Y no me distrae, porque de repente hay personas que se la pasan todo el día jugando, Sí. ¿no? Yo de repente cuando necesito un poquito de relax, sí me meto y estar ahí me distrae, o sea, me Sí. saca del estrés que estaba y después ya me puedo volver a O concentrar. los Oye, decías- sudokus y Claro. todas estas Exactamente. cosas, juegos de Armar palabras. rompecabezas. Decías hace rato de la música. Hacer el amor. Tchaikovsky decía, en verdad, si no fuera por la música, habría más razones para volverse loco. Sí, ¿no? totalmente. Y yo creo que sí. Ahora, ¿qué música se recomienda para relajar a una persona, para salir del estrés? Habrá otras personas que con la música punk y un buen slam
saquen justamente Sí. todo este estrés. Otras pensarán justo a la inversa, dirán, no, esa música a mí me tensiona, me va a llevar a una crisis mayor. Depende de qué momento estás, pero es Yo creo que maravilloso. depende de cada persona y de cada Y de momento sus también, y propios eso lo podemos... gustos. Yo creo que el momento, Sí. como dice Marisa, es perfecto, o Sí. sea, en el momento en el que estás. A veces quieres bailar, a veces quieres ¿no? algo tranquilo, a veces quieres incluso algo triste. Es delicioso Claro. cuando se está triste de repente escuchar los fados portugueses Claro. o de repente música clásica así muy... O muy- una Sí, película claro. triste, te Maravilloso. ayuda, claro. Los Oye, pues, sonidos ¿qué de la haces para naturaleza. manejar el estrés? Es el sondeo que tenemos a continuación. Vamos a verlo. Simplemente trato de calmarme escuchando un poco de música o leyendo algo. Oyendo música, divirtiéndome, trabajando, echándole ganas, no hay otra. Llegar a casa, bañarme y descansar más que nada. Pues precisamente yo creo que es lo que me hace falta, ¿no? Saber al final del día cómo manejarlo de manera adecuada, ¿no? Escuchando música clásica, cambié mi alimentación, procuro no ver tanta televisión, no enterarme de tantas cosas negativas. Eso me ha ayudado a mí así. Fíjate, Creo que la situación es encontrar... Bañarse es maravilloso, es, Sí, fantástico, es es un cierto. regalo para ti mismo, ¿no? Estar en contacto con la naturaleza, no sé si ustedes lo han experimentado, pero a mí me encanta sentarme a ver el mar, a El escuchar fuego, el mar. los el fuego. elementos son maravillosos. En un El agua, bosque. el fuego, La lluvia. Todo sí. eso lo puedes encontrar como forma de música también, ¿no? Hay playlists También. que Sí. tienen esta facilidad de ponerte en contacto con la naturaleza y en tu propia habitación te puedes transportar al mar. Claro. Oigan, y esto de la respiración, fíjense, José Luis Olvera dice, tanto fue el estrés que viví en el pasado que tuve que ir a un centro a meditar. Al principio no les creía nada, al contrario, me angustiaba no poder hacerlo. Ahora cada vez que me siento estresado más de la cuenta, respiro profundamente 3 veces y me tranquilizo como por arte de magia. Sí. O sea, esto también creo que fue una frase, como dijiste al principio, Marisa, muy sobada, la de respira, respira. Pero sí funciona, ¿eh? No, claro. O sea, aprender a respirar es hacer un paso atrás y te ayuda a relajar. Varios especialistas han hablado de la respiración y sí es muy importante. Hace no mucho tuvimos un programa donde Palti Sommerstein decía el cuadrado de la respiración por 3. Es decir, para comenzar a tranquilizarte, Por 3. respiras 3, aguantas la respiración 3 segundos, Y la sueltas. sueltas durante 3 segundos, dejas de respirar durante 3 segundos y comienzas nuevamente. Palti el tiene proceso. muchas estrategias, ¿no? Me Es gusta. bueno, es bueno. para estrategias. Pero la verdad es que a cada quien le funcionarán unas sí y otras no. Claro, ¿no? claro. Entonces lo importante es que cada quien encuentre su propia Por ejemplo, forma hay de lidiar personas con que eso. pueden sentirse relajadas nadando en el mar. Yo me estreso. Claro. Porque no sé qué hay abajo. Claro. No, y hay Claro. otros que al Claro, contrario, que llegan y dicen, me fascina la sensación, no me estresa. Pero el ejercicio sí es muy importante. Arturo Ortiz siempre lo ha recomendado como Sí. un desestresante maravilloso, Sí, porque maravilloso. produce endorfinas Encontrar y una eso va a actividad ayudar física que te químicamente. guste. Puede ser la hasta que caminar, sea. nada Un más. hobby, un Sí, hobby oigan, ya también. Bueno, no ya se nos me vamos, estresen, ya se acabó. pero vamos a hacer una pausa. No, nos queda un bloque, no, regresamos. ¡Qué estrés! Controlar el estrés implica manejar los cambios físicos de nuestro organismo a través de la respiración, relajación y alimentación. Cambiar nuestra manera de percibir y evaluar las situaciones, aprendiendo a detectar y modificar nuestros pensamientos. Y, de ser necesario, cambiar algunos de nuestros hábitos como el manejo de tiempo estableciendo prioridades. Bueno, pues también otra parte que también hay que hablar es aquella en donde hay gente que aparentemente, porque yo digo que aparentemente no creo que nadie pueda vivir sin estrés, porque ¿cómo sería estar sin estrés? Pues sería estar todo el tiempo desinflados, sin ganas, sin impulso para Yo hacer creo que las sería como una cosas. especie de depresión. Exacto, Podría así me lo ser. imagino, Yo ¿no? también. Entonces, O te resultaría muy difícil vincularte con otros. Yo me lo imaginé tal cual como en una isla desierta, porque para poder tener un contacto con otros en algo laboral, incluso en unas actividades cotidianas, pues necesitas esta energía, necesitas claro. ¿Sabes moverte. qué? Por ejemplo, estas personas que de repente no toman ninguna decisión, ¿no? Que lo estábamos comentando ahorita antes de entrar al bloque. O sea, de repente sí, oye, ¿dónde quieres comer? Donde sea. ¿Qué Sí. quieres comer? Lo que sea. Lo ¿No? que ¿Y a tú qué quieras. hora? Lo que A tú la hora que quieras, sea. a la hora que sea. Pero ahí es donde quiero hacer yo como la cierta distinción de no todo es estrés. Es decir, tomar una decisión, tener este impulso,
no necesariamente es movido por el estrés. No. Puede ser una emoción, puede ser, o sea, mil cosas, pero que no confundamos que todo es estrés. Claro. A lo mejor una persona Como que los no médicos. se estresa mucho puede vivir bien, tomando decisiones pero que no lleve a este forzosamente estrés. Porque el estrés creo que sí tiene que ver más con un malestar, aunque lo podamos llevar a positivo, que con esta necesidad de que se te mueva el cuerpo y te impulses, ¿no? Claro, pero bueno, un poco lo que creo que estábamos comentando es cuando de repente todo te da igual. Sí. O sea, sí es llegar al La otro apatía, extremo. Esa la apatía. apatía. Oigan, pues justo hicimos un sondeo y les preguntamos si se puede vivir sin estrés. Vamos a ver lo que dijeron. No creo, en esta actualidad no creo. No, aquí en la ciudad no. Hijo, sería así como una quimera, pero sí se podría. Yo creo que sí, obviamente tenemos que saber el estrés bueno para vivir con él, sobrellevarlo y no pasa nada, pero ya del otro necesitamos mucha ayuda para salir de eso. Pues yo creo que sí, pero pues sí hay que ir a unas buenas clases de meditación y de yoga para poder lograr hacerlo, ¿no? Ándale, yo creo que la personalización de vivir sin estrés sería como un monje así, En el Tíbet. Pero ¿sabes qué? Aislado del mundo. Claro, pero oye, ¿no? O sea, eso también es como un poco irreal, porque inclusive hasta un monje está con los otros monjes. Yo creo que más bien se puede vivir sin estrés negativo, pero no sin estrés positivo. Ándale. Yo también creo que se puede vivir en un control del estrés. O sea, estaba yo pensando como en estas empresas que han implementado técnicas para beneficiar a sus empleados, en donde, por ejemplo, pueden encontrar un horario de trabajo accesible, en donde tienen instalaciones que favorecen, por ejemplo, desde el sentido de la vista, lo lúdico, la relajación, todo esto. Y yo creo que puede no necesariamente liberar a los empleados de estrés, pero sí darles un ambiente de trabajo más agradable en donde haya una media de estrés, o sea, lo necesario. Aparte, estamos escuchando esto que dices, una nueva forma de trabajo también. Justamente ayer una persona me estaba comentando que la acaban de contratar y que muy bien el pago y todo, y son 3 días de trabajo. ¡Ay, qué maravilla! Ajá, y entonces yo le decía, ¿cómo que 3 días? Y dice, es lo único que te exigen que vayas a la oficina. Los demás puedes hacer home office, inclusive esos 3 días puede ser un domingo si se te antoja. Fíjate que ya la tendencia de los trabajos está cambiando, Sí, eso es una maravilla, ¿no? Aquí nos quitan el estrés con frutita, con juguito, la verdad es que no la pasamos nada mal. Oye, pero yo no sé si yo podría hacerlo, ¿sabes? A mí me estresaría porque no sé si me quitaría la pijama, tal vez te la dejas todo el día. Entonces, pero lo que pasa es que sí hay veces que en las grandes ciudades cada vez es más difícil trasladarte y si puedes realizar algunas de las funciones desde un lugar como tu casa o algo más cercano, pues realmente hay que proponerlo y hacemos el programa cada uno desde su casa. En la cocina, ¿no? Ay, no, ya no nos veríamos de cerquita tan contentos que la convivencia. Tenemos otro sondeo. Les preguntamos cuáles son los beneficios, si es que los hay, de vivir sin estrés. Veamos. Pues yo creo que una vida más feliz y relajada. Ahora sí que te alarga un poquito más la vida, no te arrugas tanto. Lo que a la mayoría de la gente le provoca es envejecer, entonces no envejeceríamos tanto, tendríamos una mente más saludable, todo un cuerpo saludable, como que toda la vida sería mucho mejor. Oye, se vuelve como una especie de fantasía, ¿no? Vivir así como sin el estrés y vivir tranquilos. Fíjense lo que dice Rosario Quintana, les va a encantar. La inactividad también estresa. Dejé de trabajar, mis hijos hacen su vida y mi esposo y yo nos jubilamos para disfrutar de la vida. En verdad que ya estábamos a punto de matarnos de no hacer nada. Así que en la mañana cada quien se va a hacer sus actividades para quitarnos el estrés y en las tardes ya hacemos cosas juntos. ¿Ves? Es que la inactividad te mata también. Sí, pues también. La verdad es que no. Nos dicen... Perdón, algo que se nos había olvidado también y que me acordé por lo que decía de que envejeces más rápido, tiene que ver con el tema de la alimentación también, ¿no? Si nos alimentamos con muchos antioxidantes, con comida más nutritiva, aunque no lo crean, también es liberador de estrés, o por lo menos nos sentimos con este cansancio,
por lo que nos comentas. Fíjate, el cansancio es, perdón, pero el cansancio sí es uno de los síntomas que te avisan, que más pronto te avisan que estás estresado. Sí. Se nos había olvidado decirlo, pero yo creo que el cansancio es la número uno. Sí. ¿no? Sí, cierto. Oye, nos dice Angélica Escamilla, opino que no se puede vivir sin estrés. Siempre en la vida hay algo que nos preocupa, pero podemos manejarlo o fluirlo a través de cosas que nos agreden. A mí, por ejemplo, me encanta salir a caminar con mi perro. Y lo que decías de la alimentación me parece que es muy cierto. Yo creo que alimentos que ayudan más a que el cuerpo se pueda desestresar. Sin embargo, también ciertas dietas o rutinas para prohibirte o no permitirte puede llevarte también a este estrés. Sí. Por eso lo que yo voy a hacer a continuación es quitarme el estrés de ver este pan que desde hace rato con una conchita. Muy a gusto, por ejemplo, y quitármelo. Media hora antes de irte a dormir, un pozolito, vas a ver que no duermes. Yo creo que no. Sí, hay comida que te... Comer bien, saludable, estar bien hidratados, también favorece que todo nuestro cuerpo se sienta bien. Y otra, no estemos cosa estresados. que yo creo que también es muy importante es no olvidarnos de socializar, el hecho de volver a buscar a nuestras amigas, nuestros amigos, de pasar ratos agradables con otras personas, que no nada más sea un aparatito que estamos viendo las 24 horas del día, también es muy importante. Claro. De verdad, las amigas y los amigos curan. Sí. Entonces, pues... Ya ves por qué es importante aquí, no muy en tu importante, casa. Y no muy desde nuestra importante. casa. Transmitir desde me su cocina y solita. Me arrepiento de lo que dije. Bueno, siempre y cuando comiences el programa en la cocina y nosotros te alcanzamos allá para desayunar. Para desayunar en forma. Eso ya me gustó más. Próximo sábado nos invitas a desayunar. Hay otro punto que no hemos tocado y que también lo han dicho varias veces aquí las y los especialistas, es ayudar a las demás personas. Eso es buenísimo. Claro. Salir de ti y ver Es que al sabes otro. que eso nos, bueno, aparte de que te desestresa, también te ayuda muchísimo a salir de una depresión. Claro. Porque entonces, claro, no estás en ti, sino que de repente puedes estar en los demás y eso ayuda Así es. mucho. Así es. Oigan, pues ya nos vamos. Ahora sí, qué rico estuvo rico. el sabadito. Oigan, Qué ya rico. vamos a estar los sabaditos aquí con Marisa. Ya nos sí, yo desestresamos feliz. un ratito, esperemos que ustedes también. Sí. Recuerden escribirnos, todos sus comentarios los estamos atendiendo, estamos siguiendo. Así es. Y además tienen tiempo de hacer planes para este sabadito, para que se la pasen muy bien y se desestresen. Así que Por no hay supuesto. pretextos a Convivan divertirse. en familia, con los amigos y disfruten todos los días de Salgan al diálogos. aire libre a caminar Así al es. parque. Ahí está. Ay, Gracias. buen día.